avanzado que nosotros. Porque nosotros aquí, y no me dejarán mentir, por ejemplo, yo soy Texcoco Centro. No hemos avanzado en CPP, EPA, o sea, como que caminamos, pero no tenemos estructura. Son de esos detallitos de los que no nos gusta hablar, no lo tenemos, ¿sí? Y porque es muy difícil. Por ejemplo, Texcoco Centro es muy complicado. Dios nos necesita a nosotros, no nosotros a Dios, ¿sí? Como en Chimalhuacán tenemos familias de arraigo en Texcoco Centro, ¿sí? Entonces aquí somos influencers y pasa el del apellido, pasa el que sepa, pasa el que debe de pasar según ciertas mentalidades. Son realidades que hay que considerar, que no nos vamos a amargar la existencia, pero hay que reconocerlas para poder trascender, si no, no avanzamos, ¿no? Entonces, para mí Chimalhuacán, en esto de los EPAP, CPP, son la neta. O sea, yo me quito el sombrero con los Chimalhuacán, ¿sí? Porque han logrado armar estructura, ¿sí? Y además Chimalhuacán es el venero de la diócesis para todo lo del seminario, está en Chimalhuacán. ¿Quién se lleva los premios del seminario? Chimalhuacán. ¿De dónde sale la reina? Chimalhuacán, la reina del seminario de Chimalhuacán. Buscan una identidad y ellos se reponen, o sea, ellos me pueden decir, hay un rechazo, sí, hay un límite, porque hay límites en Chimalhuacán. Y los nativos son los nativos y nadie se mete con ellos, igual que en San Vicente, ¿sí? Pero en estructura está el grupo de Oaxaca, el grupo de Puebla, ¿no? Y entonces ellos dan vida a la iglesia. Eso es lo interesante, cómo se han logrado estructurar. Eso es lo que hace a Chimalhuacán un buen venero, gran venero, muy interesante la estructura de Chimalhuacán. San Vicente vive lo mismo, porque ustedes ahí Antorcha los invadió o ellos invadieron Antorcha, habría que reflexionar, pero el punto focal de Chimalhuacán es Antorcha. Pero en San Vicente tenemos igual colonias antorchistas del lado de La Paz, ¿no? Y entonces existe, y están todas las casas en Chimalhuacán, A, G, Beta, Beta 1, Beta 2, y esa es otra problemática. Son realidades, ¿sí? Y entonces en esa realidad, por ejemplo, Chimalhuacán nativo, San Vicente nativo, amo a San Vicente yo, porque fui hace como 10 años hasta el curso allá. Me impresionó la organización de las catequesis, me impresionó su curso de verano. Les dije, hay situaciones que marcan la Alta Edad Media. Está el feudalismo, están los castillos, un imperio romano que se está desapareciendo, está en Roma, sucede, pero sucede algo interesante. En el año 700 aproximadamente, después de Cristo, vienen los árabes, que son otra religión monoteísta, ¿va? La segunda religión monoteísta más grande, que persiste el día de hoy, nos guste o no. ¿Quiénes son los árabes? Hoy son los musulmanes, hoy son el enemigo de Estados Unidos, los árabes. Los árabes tienen su Dios, igual que nosotros. ¿Quién es el Dios de los árabes? Alá. Alá, y su profeta es Mahoma. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el libro sagrado? El Corán. El Corán. ¿Vale? Ellos creen en un solo Dios único, Alá. A diferencia de los católicos que somos retemanidosos en el Renacimiento, los árabes no. Los árabes hacen en su arte, es arte mudéjar, y el adorno que utilizan son arabescos. Los arabescos son formas, y si tú le dices, es una flor, ellos te dicen, no, no es una flor, porque la naturaleza y Dios es perfecto, Alá es perfecto, la naturaleza es perfecta, y si la naturaleza la ha creado Dios, no hay una mano humana que pueda producir una hoja de un árbol tan perfecta como Dios la ha hecho. Por eso ellos a su arte lo llaman arabescos, ¿sí? Y en los arabescos, cuando ellos decoran sus paredes, entre las letras, entre los arabescos, escriben máximas del Corán. ¿Para qué las escriben? Dicen ellos, es una manera muy interesante de evangelizar. Escriben las máximas para que la gente, cuando ya ven que nosotros nos distraemos viendo las paredes, ¿no? Y yo empiezo a ver la forma de Texcoco 98 y mi cabeza empieza a imaginar, ¿para qué la habrán hecho? ¿Y eso será una flama o será como una luna? Y esas son flamitas que le salen en la puntita arriba de Expo, o qué es, y empiezo a divagar en el dibujo. Los árabes, entre todo ese adorno,
para que la gente lea frases del Corán. Alá es tu Dios, Mahoma es el profeta, una vez en la vida la Meca, ¿sí me explico? La piedra sagrada, para que la gente se vaya familiarizando con su religión. Una forma muy práctica de los árabes. Nosotros tenemos arte mudéjar en Texcoco, lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? Y entonces, ellos trascienden y así los árabes empiezan así poquito. Empiezan en la Meca en Medina, ¿sí? Es un puntito, y de ser así, está el Mar Rojo, y sube así, y por aquí está, en la entrada del Mar Rojo, ahí está la Meca. Pero la Meca, la capital de los árabes, va a ser el punto donde se van a pelear los árabes, y si recuerdas, hacia acá está el Mediterráneo, acá, y entonces aquí está Jerusalén. Y esto va a provocar ¿qué? ¿Qué sucede entre los árabes y Jerusalén? Los árabes son la oposición de los católicos, y va a venir en la historia, van a venir las famosas cruzadas, que es la lucha por recuperar Tierra Santa de manos de los árabes. Los árabes invaden Jerusalén y entonces los cristianos van a querer recuperar Tierra Santa. Esas son las cruzadas. La cruzada es, llevaban una cruz en el pecho roja los cristianos, ¿sí? Y ellos van a atravesar Europa, 8 cruzadas, 11 cruzadas, fueron más, pero solo registran 8 la historia, ¿sí? Cuando se dan las cruzadas, sucede un movimiento económico en Europa. Todos se sacuden, empieza a moverse la economía. Aunque el feudalismo los tenía quietecitos, el hecho de que pasen los cruzados en el caballo buscando llegar a Tierra Santa, eso mueve la economía, porque el que lleva los bolillos ya se le hicieron duros 5 días después. Entonces se van a parar forzosamente en algún poblado, y ahí donde se detengan, ahí es donde a ellos los van a llamar, ellos van a hacer el intercambio de comida, y entonces eso activa la economía, porque si tú y yo lo hacemos no pasa nada, pero si pasan 300 cruzados a un pueblito, todo se mueve, porque además la comida no alcanza, y entonces alguien va a producir más comida para venderles, para intercambiar, y en el siguiente poblado pasa lo mismo, la gente despierta y Europa empieza a transformarse. Esa es una realidad. Pero junto a los cruzados y antes de que estos tomaran fuerza, estamos en la entrada del mar Mediterráneo. Está Grecia, les dice Grecia como así, ¿no? Por aquí está Grecia. Y aquí está la entrada al Mar Negro, que es muy, muy peladito el asunto. Aquí está Bizancio, y es la capital del Imperio Romano de Oriente, llamado Bizancio, Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Ahí los bizantinos van a crear su historia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de la Edad Media? Los reinos bárbaros del lado izquierdo, del lado derecho el Imperio Bizantino, y abajo de ellos están los árabes, ¿va? Ellos toman la historia de la Edad Media. Hay un Dios, todos tienen la idea de un Dios, pero aquí nuestra iglesia va a sufrir un descalabro muy fuerte. Aquí ellos se consolidan. El Taj Mahal es de estos, ¿sí? Es de los bizantinos de Oriente. Y del lado de Roma quisieron continuar con el modelo viejo. Y cuando el modelo viejo no funciona, ¿qué sucede? Se pierde, se cae, ¿no? Se va a caer. En esta transición, por eso les decía que íbamos a llegar como al año 1000 después de Cristo, y como que siempre 1000 es como que un detonante, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Todos esperan un cambio. Hubo muchos cambios. Uno de los grandes cambios es que en el Imperio Romano de Occidente, de aquel lado, empiezan a surgir manifestaciones, así yo le llamaría la situación. Y allá por el 1100, entre el 1000 y 1100, se da el cambio de la alta a la baja Edad Media, ¿sí? En el cambio hacia la baja hay situaciones que no hay que perder de vista. En la baja Edad Media, por ejemplo, van a surgir las universidades. ¿Y quién creen que creó las universidades? La iglesia. Ajá, Oxford, Cambridge. Surgen las universidades. ¿Y quiénes están ahí? Pues los padres. Los monasterios tienen ahí ese acceso, sí, la gente de los monasterios. Y entonces, aquí también aparece Francisco de Asís.
todo un revolucionario en su época, ¿están de acuerdo? Francisco de Asís va a renunciar a su riqueza, ya lo sabemos, se va a alejar porque el ruido de la ciudad no te deja pensar. Cuando tú te quieres embrutecer y ya no quieres pensar una bronca, yo, cuando recién me casé y los problemas me alcanzaban, la verdad es que yo jamás fui al tianguis porque mi mamá decía que nada más te robaban y ni te despachaban bien. Entonces me acuerdo de cuando yo ya no quería pensar y salía del trabajo con mis broncas, el tianguis empezaba aquí sobre esquina con Pedro de Gante, Colón, hacia allá, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, pues yo me metía al tianguis y empezaba yo a escuchar los ruidos. Y eso hacía que yo me olvidara de todas las problemáticas que yo llevaba en mi cabeza. Y ahí me perdía. Entonces te pierdes, ya no te escuchas, escuchas a los otros. Y entonces Francisco ya no se quiso perder y se alejó del ruido. Lo escandaloso es que él tenía dinero y entonces, pues yo no sé si llamarlo malo o bueno, porque para hacer cualquier movimiento en la historia necesitas lana, sino de qué forma, ¿no? Pero él renuncia a la riqueza y se lanza a la aventura. No se asusta Francisco, ¿no? Y bueno, vemos que él saca una gran sensibilidad que en la ciudad no hubiera podido sacar, ¿no? Esa parte humana, esa parte noble de él, surge ahí de manera sorprendente, y entonces crea su orden religiosa de los franciscanos. Su amiga Clara crea la orden de las clarisas, ¿no? Y su preocupación es la gente. Ya están enfocados al humano, ya no están enfocados a la riqueza, y esto es un cambio. Pero también Roma pues tiene que comer, tiene que vivir de algo. Y en esa época donde Francisco habla de un Cristo vivo, de una fe renovada, también la iglesia tiene necesidad de cobrar. Y entonces vienen las grandes broncas para nosotros como iglesia, porque es aquí donde surge el concepto de venta de imágenes y empiezan a vender imágenes. Y entonces el Imperio Romano siempre le rinde pago a Roma, pero cuando Roma empieza a vender imágenes, ellos ya no están de acuerdo. Y viene dentro de nuestra Iglesia Católica el primer cisma más grande que tenemos, así se llama, Cisma de Oriente. En el Cisma de Oriente, la Iglesia de Bizancio se separa de Roma y surge la Iglesia cristiana ortodoxa. Aquí, a partir de aquí, ellos van a obedecer a un pastor que va a estar casado, que va a tener familia, ¿sí? Y que no tiene renuncian al celibato. La iglesia con esto dice, pues no, aquí obedecemos al Papa, aquí practicamos el celibato y nada de que nos casamos, ¿sí? Y entonces nos separamos. Estamos hablando de entre 1200 y 1400. Este es un cisma, es un corte, ¿sí? Hay un cambio total. ¿Quién rompió este cisma? ¿Quién rompió este cisma hace 30 años? San Juan Pablo II. Cuando se encuentra con el pastor de Oriente, de los ortodoxos, y lo invita al Vaticano. Y hoy se dice que somos una sola iglesia. Los que no saben son los que hacen las sectas, los grupos de cristianos que andan por ahí pululando, no han entendido que volvimos a ser una sola iglesia y que su máximo pastor de Antioquía es parte de la iglesia cristiana hoy. Hay gente que no lo sabe, mal. De hecho, había intentos de reconciliar a Antioquía con Roma desde Pablo VI, cuando inicia los viajes apostólicos, incluso cuando se televisa por primera vez un cónclave que fue el que eligió a Juan Pablo I, se ve la presencia del patriarca ortodoxo entrando al cónclave, que decían, lo dejaron entrar, pero él no podía ser votado. Y ya cuando es el cónclave a la muerte de San Juan Pablo II, por la reforma que hizo al cónclave, fue que un patriarca de la Iglesia de Oriente pudo recibir por lo menos un voto en el cónclave. Dice, no se descarta que en algún momento, por más trillado que suene, pero llegará a suceder, va a venir un papa de la Iglesia de Oriente. Puede suceder, ¿no? Como llegó un papa de América, de Europa, ¿no? Pues son movimientos que hay que comprender y que no hay que asustarnos. Es natural, es parte del cambio en nuestra iglesia, no pasa nada, ¿sí? Y entonces se ve el cisma, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? Las cruzadas fueron un gran motor de movimiento en Europa y fueron por tierra, fueron
por mar, iban sobre Europa, iban sobre África, siempre se iban moviendo. En esta línea se empiezan a consolidar las identidades y surgen los estados nacionales, ¿sí? Los estados nacionales, donde va a aparecer, los primeros estados nacionales van a ser Inglaterra o Gran Bretaña y Francia, seguidos por